Tenía 13 años, recuerdo tanto eso. Pues bien, el día cuando nos tocó desplazarnos de Mapiripán, yo vivía en la cooperativa, en la inspección de la cooperativa ahí en Mapiripán, eso fue el 15 de julio. Los paramilitares llegaron allá a la inspección de la cooperativa. A las 6:30 de la mañana llegaron allá los paramilitares y empezaron a sacarnos de las casas a todos y a llevarnos hacia el centro del caserío. Bueno, ya cuando nos subieron ahí en el centro del pueblo, nos separaron los hombres, adultos, niños y mujeres. Todo el mundo estábamos como sorprendidos, temerosos, y nos mirábamos unos a otros. Y pues ya el susto más grande fue cuando empezaron a llamar a las personas y amarrarlas a los postes de la luz. Decía el comandante ese que podíamos llamar al ejército, a la policía, que llamáramos a la Cruz Roja, donde quisiéramos llamar, que más nos demorábamos nosotros llamando, que ellos ya sabían que nosotros habíamos llamado allá. Entonces que nos cuidáramos y nos abstuviéramos de hacer eso, si no nos mataban. Mapiripán. Una apuesta de las víctimas por la paz. O sea, la asociación empezó en el 2005, en el 2006 nos legalizamos ya con una cámara de comercio y en el 2007 propusimos el primer encuentro departamental de mujeres desplazadas. Ahora, ya hace 3 años hemos estado trabajando con otra organización que es Corporación de Desplazados Mi Consuelo Campesino, donde tenemos ahora base a Somudén y ahora se creció la organización con las víctimas de Mapiripán. La Corporación de Desplazados Mi Consuelo Campesino nació el 17 de abril de 2009. Se creó con el propósito de que nos decían algunos personajes de que debíamos de asociarnos para poder recibir ayudas del Estado. Entonces así fue que creamos la Corporación de Desplazados Mi Consuelo Campesino. Trabajo específicamente con las dos organizaciones es restitución de tierras, reparación individual y reparación colectiva. Desde que empezamos siempre ese fue nuestro reto. Y también en materia de justicia, pues por eso nosotros nos acompañamos de 2 colectivos de abogados, ahorita 3, precisamente porque estamos pensando también en el tema de justicia. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos, hace 10 años, una sentencia por la Corte Interamericana de los hechos del 15 al 20 por la masacre de Mapiripán, y hasta el momento no ha sido cumplida. Han habido varias cosas a las cuales el Estado no ha cumplido.
entre 1997 y agosto de 2010, 126.151 personas, agrupadas en 31.431 familias, salieron desplazadas del departamento del Meta. Bueno, Humanidad Vigente ha venido acompañando a las víctimas de Mapiripán, casi que después de pasados los hechos del 97 y 98, teniendo en cuenta que algunas víctimas en ese momento pues dieron poder a los abogados de Humanidad para que los representaran judicialmente en procesos de reparación directa por vía administrativa. Hay que resaltar que estos procesos todavía pues, se encuentran en instancias judiciales, lo que demuestra que los hechos de Mapiripán ciertamente aún siguen vivos, no solo en la memoria del país, sino en las mismas víctimas, ya que no ha habido ninguna reparación y casi que ningún reconocimiento, teniendo en cuenta pues, toda esta propaganda que se le ha venido haciendo sobre las falsas víctimas y demás. En ese orden de ideas, pues justamente por la impunidad y por la falta de respuesta del Estado, las víctimas con el tiempo ya fueron pasando pues, de las instancias judiciales a espacios organizativos un poco más fuertes, buscando incidencia política para acompañar el trabajo judicial pues, que en ese momento estaba haciendo Humanidad Vigente. En primer lugar, nosotros, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de septiembre del 2005, en el que se condena al Estado por la masacre de Mapiripán, nos dimos pues, a la tarea justamente de reclamar que se identificaran plenamente a las víctimas de la masacre, de las desapariciones, a también tener contacto a esas otras víctimas invisibilizadas que no han sido reconocidas en la sentencia de la Corte, pero que son víctimas, las víctimas del desplazamiento forzado. Y por esa vía empezamos a tener encuentros cada vez más grandes, con 50, con 100, con 200, con 300 personas, y nos dimos cuenta pues, que el tema de Mapiripán no se limitaba a la masacre del 14 al 20 de julio, que había la masacre de Caño Jabón, que se produjo el 4 de mayo del 98, por los mismos paramilitares, con la participación de los mismos militares y policías que encubrieron a este grupo paramilitar, y recordando pues, la frase de Carlos Castaño de que habrían muchos más Mapiripanes en Colombia, y como efectivamente hubo, se sembró de sangre el territorio nacional, de millones de desplazados, bajo esa estrategia de terror, que no era una voluntad particular de Carlos Castaño, o sea, parte de una estrategia de guerra sucia montada desde las fuerzas militares, y consolidaron el proyecto paramilitar de las AUC a nivel nacional, y Mapiripán fue el primer paso hacia allí. En el municipio de Mapiripán hay reclamantes ante la unidad de tierras de 1.648 predios en un área de 282.195 hectáreas. Se dialoga, se planea, se organiza y se ejecuta en una manera organizada y bien planeada para que las cosas salgan bien. Sí, y es un ejemplo que se debe hacer así. Las iniciativas deben de pintar desde abajo y bien coordinadas. Tenemos unos retos grandes y es lograr la restitución de tierras. También hemos interlocutado con el mismo director a nivel nacional, donde hemos colocado unas tareas, bueno, y unos compromisos desde nosotros y desde ellos hacia nosotros. Y algunas cosas se han cumplido. Uno no puede decir pues que todo haya sido negativo, pero sí ha habido avances en la cercanía y por ejemplo en capacitaciones, y esto se han cumplido, pero otras cosas no. Tenemos como reto que se cumplan. Las proyecciones que tenemos es bregar a conseguirle vivienda digna a las personas que están dentro de este proceso, igual que si se puede conseguirles tierras para que cada cual vuelva, y sobre todo la restitución de tierras. Lo que más hemos pleiteado es la restitución de tierras, que no ha sido tan fácil. Porque la verdad es que las instituciones nos tienen de reunión en reunión, pero no se mira nada en realidad. Ante lo que vamos a exigir es cumplimiento de aquellos derechos a los cuales se le han violado a todas aquellas personas.
Hoy las víctimas de Mapiripán estamos acá y venimos con unos símbolos en representación, como lo es los sueños, aquellos sueños que quedaron allá y aquellos que tenemos y que anhelamos que algún día se nos puedan materializar. Traemos la tierra, esa tierra que añoramos, que algún día podamos recuperar. Para las víctimas de Mapiripán, la restitución de tierras es una herramienta medular para la reparación integral, en el entendido que es la disputa por la tierra y el control territorial por parte de grupos de presión legales e ilegales, lo que han generado las mayores violaciones a los derechos humanos y han mantenido hasta la fecha de hoy la violencia en la región y la exclusión de muchas víctimas. De ahí la importancia de diagnosticar estas dificultades existentes hasta el momento si se pretende superar en el menor tiempo posible y en el poco tiempo que le queda de vigencia a la ley a fin de sacar del estancamiento el proceso de restitución de tierras en Mapiripán. Así que cuando nosotros hablamos de reparación colectiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de justicia. Estamos hablando en segundo lugar de la recuperación de la memoria de todas las víctimas. Estamos hablando, en tercer lugar, del diagnóstico integral del daño. El daño hecho no solamente a las familias afectadas, el daño hecho a las comunidades indígenas, el daño hecho al tejido social. Y yo tengo que reconocer aquí públicamente el esfuerzo de las organizaciones de víctimas y el esfuerzo por los líderes de allá, que de un primer momento estuvieron muy pendientes y nos dijeron, metámonos al urbano, que ya estando en lo urbano miramos ahí para arriba cómo nos va. Ahora, nosotros desde la institucionalidad tenemos un único fin esencial como funcionarios públicos y es garantizar la vida, bien y honra de los ciudadanos. Y si hubo denuncia, y si hubo investigación, y si hubo traslados, y si hubo hallazgos, y si hay comisión de seguimiento según la ley 1448, y si hay comisión de seguimiento especial de Comisión Primera de Senado, y si hay comisión de seguimiento especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si hay especial seguimiento de la comunidad internacional, y si hay múltiple acompañamiento de organizaciones internacionales, y si se involucran comunidades y empresas multinacionales que comercian con la Unión Europea y con Estados Unidos y que las comunidades y ciudadanos de esas regiones del mundo también protestan por los efectos de la comercialización en tierra colombiana y en tierra victimizada con ciudadanos colombianos vilmente asesinados. ¿Por qué en esta sociedad no pasa nada? Como si todo esto fuera poco, años después el Estado, en vez de actuar de manera eficaz, eficiente y no simplemente a través de algunos gestos, tiene la osadía de convertir a las víctimas de Mapiripán ante el país y a sus defensores en culpables de lo que ha acontecido. Eso es de la peor ignominia. Hay que decirlo claramente, el primer acto de reparación que tiene que hacer el Estado colombiano en cabeza del presidente de la República es pedir perdón solemnemente a la comunidad de Mapiripán y a los abogados del colectivo José Alvear Restrepo por desconocer su condición de víctimas y de defensores de derechos humanos. Efectivamente, sí ocurrió una masacre en Mapiripán. No son falsas las víctimas de esta zona del país. Del total de la población expulsada del municipio de Mapiripán,
El 58.15% sale hacia otros municipios del departamento del Meta. El 21.47% sale hacia otros departamentos del país y el 20.39% de la población sufre desplazamiento interno. En el proceso de restitución de tierras, Humanidad Vigente ha evidenciado algunas dificultades que podríamos clasificar básicamente en dos. Las primeras tienen que ver con la implementación de la ley y la segunda pueden ser dificultades estructurales, es decir, las relaciones sociales que existen en Mapiripán y las tensiones entre los distintos grupos. En cuanto a las dificultades en la implementación de la ley, pues ahí se pueden evidenciar algunas. La primera y más obvia es la falta de microfocalización, que la unidad de tierras lo argumenta que es por problemas de violencia, en que no se puede avanzar en el proceso de restitución. Sin embargo, esto aquí genera varios problemas. El primero de ellos pues, es que hay un silencio y un inmovilismo por parte de la administración, es decir, la unidad de tierras, y que genera paulatinamente angustia en las víctimas, puesto que no saben qué pasa con sus solicitudes, y esto va fracturando paulatinamente el tejido social que viene siendo aprovechado por diferentes sectores de poder que desinforman aún más a los solicitantes. Lo segundo, que va en esta misma dirección, es la desinformación fuerte que tienen los solicitantes frente al proceso de restitución. Desinformación no solo del proceso como tal, sino desinformación justamente de las actuaciones que viene realizando la unidad de tierras y el estado en el que están sus solicitudes. Sí, en materia de reparación colectiva, pues también la propia ley habla del plan de desarrollo, y es el plan de desarrollo unido ¿qué? A un respeto integral de los derechos humanos, a una depuración de las instituciones públicas, a tener una fuerza pública en la región que no conviva con paramilitares ni con intereses privados, sino que esté al servicio de toda la población, de tener unas autoridades políticas transparentes que no desvíen ilegalmente los recursos públicos para sus propios intereses privados. Y ahorita lo último, lo más reciente, después de la audiencia que hemos hecho en Bogotá, el lunes llegaron a las 8 de la noche dos hombres armados, dos hombres en una moto a mi casa a preguntarme, a buscarme, a preguntar por mi mamá y de una forma bien agresiva. Entonces, y a otros compañeros de la organización también le han llegado en carros sospechosos a la casa, hombres en moto armados. Entonces ha sido el hostigamiento fuerte esta semana, estos últimos días, por parte de los grupos paramilitares nosotros creemos. Yo sé que en cualquier momento me puede pasar algo porque sé de la situación tan grave de amenazas, además que me mandan son razones y todo. Pero si a mí me llega a pasar algo, exclusivamente el gobierno nacional tiene la culpa. Ya le pasó a mi esposo, no previnieron de cosas que le podían suceder, lo desaparecieron. Ahora quiere que me pase a mí. Hoy, después de 18 años de ocurridas las masacres, la mayoría de víctimas que habitan en el municipio de Mapiripán no han sido reubicadas, y aquellas que han accedido a reubicarse lo han hecho sin el acompañamiento del Estado. La reparación integral para las víctimas de Mapiripán debe ir acompañada del esclarecimiento de los hechos y la sanción a los máximos responsables por todos estos crímenes. Debe ser un plan de desarrollo integral. Reparación para las víctimas de Mapiripán debe ser con reformas agrarias. Debe ser garantías efectivas de no repetición. Debe ser el reconocimiento del territorio, la consulta previa de todos los proyectos gubernamentales y privados que en él se ejecuten. La reparación integral para las víctimas de Mapiripán debe ser con justicia. Con un retorno seguro. Con planes de sostenimiento en el territorio. Con el pago de las indemnizaciones. Con proyectos productivos integrales y canales de comercialización. Salud integral y de calidad. La reparación para las víctimas de Mapiripán debe ser con vivienda digna. Con educación básica y superior, gratuita y de calidad.